¿Cómo puede un avión simplemente desvanecerse en pleno siglo XXI? ¿Qué sucedió aquella fatídica noche? El 8 de marzo de 2014, el mundo despertó con una noticia que parecía sacada de una película. Un avión comercial con 239 personas a bordo había desaparecido sin dejar rastro. Era el vuelo MH370, un Boeing 777 de Malaysia Airlines que partió de Kuala Lumpur rumbo a Pekín, pero nunca llegó a su destino. Desde entonces, esta tragedia se ha convertido en uno de los mayores enigmas de la historia de la aviación. ¿Qué sucedió aquella fatídica noche? Hoy nos sumergiremos en los detalles más oscuros y perturbadores de este misterio, desde las últimas palabras del piloto hasta las teorías que desafiaban toda lógica. Pero cuidado, esta historia te hará cuestionar lo que crees saber sobre la seguridad aérea. ¿Estás listo para enfrentarte a lo desconocido? Antes de continuar, te invito a suscribirte al canal si te gustan este tipo de historias. Deja tu like y tu comentario. Y si quieres apoyarme aún más, tienes la opción de hacerte miembro. Ahora sí, comenzamos. El vuelo MH370 de Malaysia Airlines despegó de Kuala Lumpur el 8 de marzo de 2014 a la 1:19 am. Con destino a Pekín. A bordo iban 227 pasajeros y 12 tripulantes, entre ellos el capitán Zahari Hamad Saha, un piloto experimentado con más de 18.000 horas de vuelo. El avión era un Boeing 777-200ER, considerado uno de los más seguros del mundo. El MH370 debía cubrir una distancia de 4.300 kilómetros en aproximadamente 6 horas. El clima era favorable, sin reportes de turbulencias significativas. Sin embargo, aproximadamente 40 minutos después del despegue, el avión desapareció de los radares civiles cerca del mar de China Meridional. La última comunicación fue un mensaje del capitán: "Buenas noches, Malaysia 370". A partir de ese momento, se desató el misterio. La desaparición fue particularmente extraña debido a las avanzadas tecnologías de rastreo en la aviación moderna. El transpondedor, que permite identificar aviones en vuelo, dejó de emitir señal poco antes de la última comunicación. Lo más desconcertante es que alguien a bordo, probablemente desde la cabina, desconectó manualmente este sistema, haciendo que el avión se volviera prácticamente invisible. Desde ese momento, las autoridades lanzaron una operación de búsqueda y rescate sin precedentes. Equipos de 14 países comenzaron a rastrear el área, pero no encontraron rastros del avión. Todo parecía indicar que el vuelo había desaparecido en una zona remota, dificultando la investigación. El Boeing 777 tenía fama de ser una de las aeronaves más seguras del mundo, lo que hacía la desaparición aún más inexplicable. Equipado con sistemas avanzados, estaba diseñado para sobrevivir incluso en condiciones extremas. Pero esa noche, algo salió terriblemente mal. ¿Qué pudo causar este suceso? Aquí es donde comienza la verdadera incógnita. El 8 de marzo del 2014, a la 1:19 am, el vuelo MH370 despegó del Aeropuerto Internacional de Kuala Lumpur con destino a Pekín. Todo parecía normal. A la 1:22 am, el avión alcanzó los 35.000 pies de altitud y entró en el espacio aéreo controlado por Vietnam. Fue aquí donde ocurrió algo extraño. El transpondedor dejó de enviar señales y el vuelo desapareció de los radares civiles. A la 1:30 am, los controladores aéreos intentaron contactar con el vuelo sin éxito. Mientras tanto, los sistemas de radar militar en Malasia detectaron que el avión había girado bruscamente hacia el suroeste, alejándose de su ruta planeada. Este giro fue realizado manualmente, algo que solo un piloto experimentado podría hacer. El MH370 continuó volando durante casi 7 horas más. A las 2:22 am, el radar militar perdió el rastro del avión cerca del estrecho de Malaca. A partir de aquí, las únicas pistas provienen de las señales automáticas que el avión enviaba al satélite Inmarsat cada hora. Estas señales, llamadas pings, indicaban que el MH370 aún estaba en el aire, pero no proporcionaban su ubicación exacta. A las 7:24 am,
casi 8 horas después del despegue, Malaysia Airlines emitió un comunicado informando que había perdido contacto con el MH370. Los esfuerzos de búsqueda se centraron inicialmente en el mar de China Meridional, pero pronto se ampliaron a otras zonas, ya que las señales del satélite indicaban que el avión podría haber seguido 2 rutas, hacia el norte, sobre Asia Central, o hacia el sur, sobre el Océano Índico. Finalmente, el 24 de marzo de 2014, el gobierno malasio declaró oficialmente que el avión había terminado su vuelo en el sur del Océano Índico, basándose en los análisis de los datos del satélite Inmarsat. Sin embargo, los restos del avión no fueron encontrados en ese momento, dejando abiertas múltiples teorías y un doloroso vacío para las familias de las víctimas. Desde el momento en que se perdió contacto con el vuelo MH370, comenzó una de las mayores operaciones de búsqueda y rescate en la historia de la aviación. Más de 26 países, incluidos China, Australia, Malasia y Estados Unidos, participaron en la operación. Buques, aviones, submarinos y satélites se desplegaron para cubrir un área de más de 120.000 kilómetros cuadrados. Sin embargo, los días pasaban y no había rastro del avión. A pesar de los esfuerzos, los investigadores se enfrentaron grandes desafíos. La zona de búsqueda era remota y el océano profundo y vasto. El tiempo también jugaba en contra. Los restos que podrían haber flotado en la superficie fueron probablemente arrastrados por las corrientes. Además, no se detectaron señales de emergencia del avión, algo que complicaba aún más la misión. Ante la falta de resultados, comenzaron a surgir teorías sobre lo que había ocurrido. La primera posibilidad que se planteó fue un fallo catastrófico del avión, como una explosión en pleno vuelo o un fallo estructural. Sin embargo, las señales enviadas por el satélite Inmarsat indicaban que el avión había continuado volando durante horas, descartando esta hipótesis inicial. Otra teoría que se planteó fue el secuestro. Algunos expertos sugirieron que el avión pudo haber sido desviado hacia una ubicación desconocida, quizás por terroristas o incluso por uno de los pilotos. Sin embargo, no se encontraron evidencias de demandas de rescate ni de un motivo claro. Las familias de las víctimas clamaban por respuestas, mientras el misterio se profundizaba. Una hipótesis más controvertida apuntó al suicidio del piloto. Algunos informes señalan que el capitán Zaharí Hamad Shah podría haber despresurizado la cabina, dejando inconscientes a los pasajeros y la tripulación. Luego, habría volado el avión hacia una zona remota del Océano Índico. Sin embargo, esta teoría no explicaba por qué alguien con una carrera intachable tomaría una decisión tan drástica. A pesar de las teorías, no se encontraron pruebas concluyentes que apoyaran alguna de ellas. La búsqueda continuó por años, con hallazgos de restos en costas lejanas que pertenecían al avión. Pero hasta el día de hoy, el misterio del vuelo MH370 sigue sin resolverse, dejando abiertas innumerables preguntas y un profundo impacto en la historia de la aviación. En los años siguientes a la desaparición del vuelo MH370, comenzaron a surgir revelaciones inquietantes que desafiaron las teorías iniciales. Una de ellas involucraba datos de simulación recuperados del ordenador del capitán Zaharí Hamad Shah. Estos datos mostraron una ruta sospechosamente similar a la que el avión habría seguido antes de desaparecer, llevando a muchos a creer que el capitán había practicado previamente el vuelo hacia el Océano Índico. Otra revelación llegó en forma de fragmentos del avión que comenzaron a aparecer en costas africanas y en islas del Océano Índico, como Reunión y Madagascar. Aunque estos hallazgos confirmaban que el avión se había estrellado en el océano, también plantearon nuevas preguntas. ¿Por qué los restos estaban tan dispersos y cómo llegaron a esas costas? A pesar de las pruebas encontradas, una serie de documentos filtrados y declaraciones de expertos señalan fallos graves en la gestión de la búsqueda. Se alegó que el gobierno malasio y otras autoridades habían ocultado información crucial, retrasando decisiones importantes y, en algunos casos, descartando pruebas potenciales útiles. Estas acusaciones desataron la indignación de las familias de las víctimas. Una de las revelaciones más impactantes provino de análisis más recientes de los datos satelitales. Algunos expertos sugirieron que el avión podría haber volado en círculos antes de finalmente descender al océano.
Esto llevó a teorías aún más inquietantes, como la posibilidad de que alguien hubiera mantenido el control del avión hasta el último momento. Con cada revelación, la incertidumbre crecía. Aunque algunos hallazgos parecían arrojar luz sobre lo sucedido, las contradicciones y la falta de pruebas concluyentes mantuvieron el misterio vivo. Hasta hoy, el destino del vuelo MH370 no solo es un enigma sin resolver, sino también un recordatorio de cuán frágiles somos frente a lo desconocido. ¿Qué ocurrió realmente aquella noche? ¿Quién tiene las respuestas que tanto se buscan? En años recientes, los investigadores han propuesto teorías alternativas sobre lo sucedido con el vuelo MH370. Una de las más discutidas sugiere un posible acto deliberado del capitán Zaharie Hamad Shah. Se plantea que, enfrentando problemas personales y emocionales, pudo haber planeado un acto de suicidio extendido, desviando el avión hacia una zona remota del océano, donde nunca sería encontrado. Otra teoría reciente sugiere que el avión pudo haber sido víctima de un ataque cibernético. En un mundo donde la tecnología avanza rápidamente, algunos creen que los sistemas electrónicos del avión podrían haber sido hackeados, tomando el control de manera remota y llevando la aeronave hacia su destino final. Esta hipótesis ha generado debates sobre la seguridad tecnológica en la aviación moderna. Otra hipótesis gira en torno a un posible fallo estructural. Algunos expertos creen que el avión pudo haber sufrido una descompresión explosiva que dejó a todos los pasajeros y tripulación inconscientes antes de que alguien pudiera reaccionar. En este escenario, el avión habría seguido volando en piloto automático hasta agotar su combustible y caer al océano. Finalmente, una teoría que ha ganado atención es la posible implicación militar. Algunos sostienen que el vuelo MH370 pudo haber sido derribado por error o como respuesta a una amenaza percibida. Sin embargo, ningún país ha asumido la responsabilidad de un acto así, y las pruebas que respaldan esta teoría siguen siendo limitadas y especulativas. Aunque estas teorías ofrecen explicaciones potenciales, ninguna ha sido confirmada de manera concluyente. Cada hipótesis parece responder una parte del misterio, pero deja otras preguntas sin resolver. Así, el caso del MH370 sigue siendo un enigma que intriga a expertos y al público por igual. A más de una década de su desaparición, el vuelo MH370 sigue siendo uno de los mayores misterios de la aviación moderna. A pesar de las investigaciones, teorías y búsquedas masivas, no hay una respuesta definitiva que explique lo ocurrido. El caso ha dejado un vacío no solo en los corazones de los familiares de las víctimas, sino también en la mente de todos los que siguen intrigados por esta tragedia. ¿Cómo puede desaparecer un avión en una era de tecnología tan avanzada? El caso del MH370 nos recuerda qué inmenso e indomable puede ser nuestro mundo, incluso en esta era de hiperconectividad. Cada nueva pista encontrada parece generar más preguntas que respuestas, alimentando un enigma que ha cautivado al mundo. Pero más allá del misterio está el dolor de las familias que siguen esperando una explicación, un cierre que quizás nunca llegue. ¿Es posible que nunca sepamos lo que realmente ocurrió aquella noche? Quizás el mayor legado del vuelo MH370 sea una lección para la humanidad, que incluso con toda nuestra tecnología y avances, hay fuerzas y circunstancias que escapan a nuestro control. Tal vez nunca sepamos dónde está el MH370 o qué le ocurrió, pero su historia vivirá como un recordatorio de nuestra vulnerabilidad frente a lo desconocido. Y la pregunta persiste: ¿dónde está el vuelo MH370? El caso del vuelo MH370 sigue siendo un rompecabezas que nos recuerda cuán misterioso puede ser nuestro mundo. Aunque quizás nunca sepamos toda la verdad, cada nueva teoría y revelación nos acerca un poco más a entender lo ocurrido. Y mientras el enigma persiste, la historia del MH370 seguirá siendo un símbolo de intriga, pérdida y búsqueda incesante de respuestas. Hasta el próximo vídeo.